Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de las radiaciones no ionizantes y las mediciones y monitoreos efectuados por el INICTEL-UNI. El video se ha dividido en 4 partes. En la parte 1A veremos la parte teórica de las radiaciones no ionizantes en baja frecuencia. En la parte 1B veremos la parte práctica de cómo se realizan estas mediciones. En la parte 2A veremos las radiaciones no ionizantes generadas por la alta frecuencia. Y en la parte 2B veremos la parte práctica, es decir, las mediciones en alta frecuencia. ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? Para poder definir la radiación no ionizante, o RNI, primero deberemos revisar algunos conceptos y definiciones. La palabra radiación proviene del latín radiatio, y es la acción y efecto de irradiar, es decir, emitir o transmitir rayos de luz, calor u otra energía. Radiación también significa propagación de energía ondulatoria o partículas materiales a través del espacio. Varias de las definiciones mencionadas en este video han sido tomadas del diccionario de la Real Academia Española, RAE. Nosotros mismos somos una fuente de radiación y lo notamos por el calor que emitimos cuando nos juntamos varias personas. Incluso un hielo a 0 grados centígrados irradia calor, pero no se observa porque vivimos a una temperatura de 15 grados a 20 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura del espacio es casi menos 270 grados centígrados y toda sustancia o materia por encima de esta temperatura tendrá que irradiar calor. ¿Qué es la radiación ionizante? Es el flujo de partículas o fotones con suficiente energía para producir ionizaciones en las moléculas que atraviesa. ¿Qué es la ionización? Es la acción y efecto de ionizar o de cambiar las propiedades de la materia, al cambiar la estructura de las moléculas o átomos que componen la materia y convertirlas en iones, mediante la adición o extracción de sus electrones. Los generadores de rayos X y los aceleradores de partícula son ejemplos de radiaciones ionizantes. Y entonces, ¿qué es la radiación no ionizante? Es aquella radiación que no es capaz de extraer electrones de la materia, produciendo como mucho excitaciones electrónicas o efectos térmicos, es decir, eleva la temperatura de un cuerpo o sustancia. En esta figura observamos la clasificación de todas las emisiones de radiaciones existentes conocidas, donde las radiaciones no ionizantes están constituidas por todas aquellas radiaciones cuya frecuencia es inferior a la correspondiente a la de los rayos ultravioleta. Y se habla de radiación ionizante para las frecuencias superiores a la de los rayos ultravioleta, tal como la frecuencia de los rayos X o los rayos gamma. Para comprender mejor los conceptos anteriores, repasemos algunos conocimientos sobre la materia y los átomos. La materia o las cosas materiales que conocemos están constituidas todas por átomos. La palabra átomo tiene su origen en la Grecia de hace 2500 años y era una teoría para referirse a las partes más diminutas posibles de cualquier objeto, es decir, que eran indivisibles, pero además eran eternas e invisibles. De manera sencilla, el átomo está compuesto de un núcleo y de uno o varios electrones girando alrededor del núcleo, pero a gran distancia de este. Al asociarse diversos átomos, lo que hacen es compartir sus electrones más alejados, formando enlaces que formarán un nuevo compuesto o materia con nuevas propiedades. Los átomos existentes son alrededor de 100 y podemos encontrarlos en una tabla periódica de elementos. Nuestro cuerpo está constituido en su mayor parte de átomos de oxígeno, unidos a otros elementos formando, por ejemplo, el agua o H2O, y constituye un 60% del total de nuestro cuerpo. Otros componentes mayoritarios de nuestro cuerpo son el carbono, 18%, hidrógeno, 10%, y ya en menor medida el nitrógeno, calcio, fósforo, hierro, etc. Normalmente los átomos van asociados en distintas proporciones para formar moléculas o compuestos que forman nuestros alimentos y sustancias existentes en la naturaleza como la sal, el agua, el petróleo, etc. ¿Y qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y existe en 2 tipos, carga positiva y carga negativa. En general, toda la materia u objetos están formados por cargas y normalmente la materia se encuentra en forma neutra, con un equilibrio de cargas positivas y negativas. Como ya se ha indicado, un átomo está formado de un núcleo y electrones. Estos electrones constituyen la carga negativa de la materia. En el núcleo encontramos protones y neutrones, donde los protones constituyen la carga positiva de la materia y los neutrones no poseen carga. En un átomo la carga total se anula o neutraliza porque el número o cantidad de electrones es igual a la de los protones. Si las cantidades fueran distintas, entonces el átomo estaría ionizado.
Una de las propiedades de las cargas es la atracción o repulsión entre ellas. Cargas iguales se repelen o se alejan y cargas opuestas se atraen sin importar la distancia que las separe. Los electrones presentan una propiedad fundamental: permiten la unión de átomos para que estos puedan formar moléculas, que son los componentes que forman la mayor parte de la materia. Hay millones de sustancias diferentes y todas tienen moléculas distintas, pero estos millones de moléculas están formados por el grupo de átomos mencionado en la tabla de los elementos químicos. Las combinaciones de átomos en proporciones diferentes son las que producen la gran variedad de moléculas y sustancias que conocemos. ¿Y cómo es que los electrones ayudan a formar moléculas? Pues compartiendo los electrones, es decir, toda molécula es la unión de dos o más átomos cuyos electrones están compartidos en los denominados enlaces químicos. Existen otros tipos de enlaces como los que forman el fierro o el diamante, que después describiremos. Cabe recordar que cuando una sustancia o compuesto pierde alguno de sus electrones, se dice que se ha ionizado de manera positiva, y cuando se ganan electrones, se dice que se ha ionizado de manera negativa. Con esta breve explicación sobre la composición de la materia, veremos ahora conceptos sobre la electricidad. La existencia de las cargas permite la existencia de la electricidad. Cuando una carga se desplaza, se mueve de un lugar a otro, se origina una corriente eléctrica y también un campo electromagnético. En la naturaleza podemos observar fenómenos eléctricos, por ejemplo, en forma de rayos que salen de las nubes cargadas de agua y de cargas eléctricas. También hay electricidad en las auroras boreales o en la capa ionosférica que rodea a la Tierra, y en los seres vivos lo podemos apreciar de manera notable en las descargas generadas por las anguilas eléctricas, o a pequeña escala como en los experimentos escolares. Al frotar materiales distintos como un peine y una chompa de lana, veremos la atracción de papelitos, o incluso vemos que se generan descargas, sobre todo en zonas o ambientes secos. Como dato curioso, en los 90 la NASA realizó un experimento para generar corriente en el espacio mediante un cable conductor de 21 kilómetros orbitando la Tierra, aprovechando el campo magnético producido por la Tierra, y la corriente generada fue tan grande que se quemó la sonda encargada del experimento. Para poder mover las cargas se necesita una fuerza que las obligue a mover y un material conductor que aporte las cargas que se moverán. En un material no conductor será muy difícil mover las cargas, pudiendo ocasionar la destrucción del material durante el intento. La fuerza que obliga a que se muevan las cargas se denomina voltaje. Cuando hablamos de voltaje, hablamos de la capacidad de trabajo necesario para mover cargas eléctricas. Es decir, si se desea mover una gran cantidad de cargas, debemos de contar con el voltaje o capacidad suficiente. La unidad de voltaje es el voltio. La capacidad de trabajo se manifiesta en forma de calor, luz, movimiento de un motor, etc. Algunos voltajes conocidos son una pila común de 1,5 voltios, una batería de 9 voltios, el voltaje de nuestras casas de 220 voltios y el voltaje de las líneas de transmisión. Se puede observar que existen dos tipos de tensión o corriente: la corriente DC o continua y la corriente alterna o AC. De manera resumida, la tensión DC significa que la tensión es permanente y con polaridad fija, como la existente en cualquier pila, en tanto que AC significa que la tensión cambia su polaridad, y en el caso de tensión doméstica de 60 Hz, esta cambia su polaridad 60 veces por segundo de manera ininterrumpida. La corriente está definida por la cantidad de cargas que se mueven en un instante de tiempo sobre un material determinado, y esto dependerá del voltaje aplicado y la facilidad para que se muevan las cargas sobre dicho material. En otras palabras, para tener una gran corriente se requiere mover una gran cantidad de cargas, lo cual a su vez requiere de un potencial que las pueda mover. Haciendo un poco de historia, Alessandro Volta en el año 1800 inventó la pila eléctrica, con lo que desde ese momento se pudo controlar a voluntad la generación de corriente eléctrica. 33 años después, Samuel Morse utilizaría la corriente eléctrica para revolucionar las comunicaciones con la fabricación y comercialización del telégrafo. Hacia 1820, Ørsted, Ampère y Faraday realizarían experimentos de electricidad y magnetismo que llevarían luego a la construcción de los generadores eléctricos. En 1882, Thomas Edison instala la primera gran central hidroeléctrica de los Estados Unidos, que permitió la iluminación de unas 85 casas, tiendas y oficinas, alimentando unas 400 lámparas, pero utilizando corriente continua similar a la de las pilas comunes. Un año después, los focos aumentarían a 10.000. Sin embargo, el sistema eléctrico que se utilizaría posteriormente y que se usa en la actualidad es el sistema de corriente alterna propuesta por Nikola Tesla, por ser mucho más eficiente. En la actualidad, la electricidad es omnipresente en la vida diaria. A nivel doméstico, comercial e industrial, existen toda clase de generadores: centrales generadoras a petróleo y gas, hidroeléctricas, nucleares, aerogeneradores, fotoceldas, etc.
En 1820, Ørsted descubre que una corriente por un alambre genera un campo magnético, lo cual dio lugar a que Ampère lo interpretara y explicara enunciando las llamadas leyes electrodinámicas, y que llevó posteriormente a Faraday a descubrir la inducción eléctrica entre bobinas conductoras, y también descubrió que un flujo magnético puede ocasionar una corriente eléctrica. De esta manera quedaba demostrado que 1. Una corriente eléctrica genera un campo magnético, 2. Un campo magnético variable genera una corriente eléctrica, y 3. Una bobina conductora induce una corriente en otra bobina cercana. Finalmente, Maxwell modelaría los descubrimientos anteriores en 4 sencillas ecuaciones que describirían los fenómenos electromagnéticos y que permitirían el gran desarrollo de las telecomunicaciones. Como se ha podido apreciar, las líneas eléctricas poseen una frecuencia de 60 Hz, lo que la clasifica como una frecuencia extremadamente baja o ELF. Los efectos biológicos debido al electromagnetismo son principalmente del tipo magnético, pero también se puede apreciar que la corriente doméstica produce efectos del tipo acústico debido a las vibraciones que producen los artefactos que funcionan con tensión doméstica. Adicionalmente, tal vez habrán apreciado que las líneas eléctricas de distribución o transmisión producen ruido, sobre todo cuando la humedad es muy alta o se producen lluvias. Este ruido se debe a la generación de iones alrededor de las líneas eléctricas causadas por la alta tensión. Finalmente existe el efecto estético de tener que ver y vivir en medio de postes, torres y cables con alta energía. ¿Y cómo podemos saber si todos estos efectos biológicos, que de por sí ya causan impacto, pueden ser dañinos para nuestra salud? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿O quién o quiénes son los responsables de estudiar las consecuencias y tomar las medidas precautorias ante los efectos de la corriente eléctrica? A nivel internacional existen diversos organismos que facilitan la cooperación y acuerdos internacionales en diversos campos, tales como la salud o los derechos humanos, las telecomunicaciones, la economía, etc. Estos organismos emiten acuerdos, normas y recomendaciones a seguir en el campo de su especialización. La Organización de Naciones Unidas, ONU, es el mayor organismo internacional existente, siendo la Organización Mundial de la Salud, OMS, la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS emite boletines con el objetivo de difundir información de salud pública, científicamente rigurosa y de relevancia internacional, que permita a las instancias normativas, los investigadores y los profesionales actuar eficazmente y proporcionar así mejoras sanitarias, sobre todo entre las poblaciones desfavorecidas. La OMS tiene 2 funciones principales: la cooperación técnica con los países y dirigir la cooperación internacional en materia de salud, haciendo adoptar, cuando sea preciso, medidas específicas en materia de salud, desarrollar y transferir tecnología y difundir información por medio de publicaciones, elaborar reglamentos, normas, planes y políticas y modelos de vigilancia y seguimiento, así como de fomento a la investigación y las consultas técnicas, como parte de su mandato de proteger la salud pública y en respuesta a la preocupación pública por los efectos sobre la salud de la exposición a los campos electromagnéticos. La Organización Mundial de la Salud creó en 1996 el proyecto internacional Campos Electromagnéticos para evaluar las pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud de estos campos en el intervalo de frecuencia de 0 a 300 GHz. En este proyecto internacional participa la comisión científica denominada Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, ICNIR. La ICNIR es una comisión científica independiente creada por la Asociación Internacional de Protección contra la Radiación para fomentar la protección contra la radiación no ionizante en beneficio de las personas y del medio ambiente. Proporciona orientación científica y recomendaciones sobre protección contra la exposición a las RNI, elabora directrices y límites internacionales independientes y con fundamento científico, y representa a los profesionales de la protección contra la radiación de todo el mundo. La ICNIR es la organización no gubernamental oficialmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo para asuntos relativos a las radiaciones no ionizantes. Los límites fijados por la ICNIR se han establecido con el fin de contar con las recomendaciones que permitan limitar la exposición a los campos electromagnéticos de manera que provean la protección contra efectos adversos conocidos para la salud. Estos límites son tomados también como norma nacional en el Perú. ¿Es cierto que las líneas eléctricas producen cáncer? Como se ha indicado, las líneas eléctricas ocasionan algunos efectos como la vibración sonora y la ionización del aire, lo cual puede ser solucionado alejando los equipos o manejándolos al aire libre. Sin embargo, el efecto de mayor impacto es el causado por el campo magnético producido por la corriente eléctrica, el cual puede penetrar el cuerpo humano sin sufrir atenuación, a diferencia del campo eléctrico que se atenúa rápidamente. ¿Y cómo saber si este campo hace o no hace daño o si produce cáncer? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
es una agencia intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Su misión es dirigir y coordinar las investigaciones sobre las causas del cáncer. También se encarga de los estudios epidemiológicos sobre la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial y desarrolla estrategias científicas para el control del cáncer. En base a las investigaciones realizadas sobre los riesgos cancerígenos para humanos, sobre la base de una serie de agentes, compuestos y exposiciones, esta Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha categorizado los agentes, compuestos y exposiciones en 5 categorías. Grupo 1, cancerígenos para humanos. Grupo 2A, probablemente cancerígenos. Grupo 2B, posiblemente cancerígeno. Grupo 3, no clasificable como cancerígeno para humanos, y grupo 4, probablemente no cancerígeno para humanos. Los campos magnéticos de muy baja frecuencia, o sea la corriente eléctrica de 50 o 60 Hz, están dentro del grupo 2B, posiblemente cancerígeno para humanos, donde hay alguna evidencia de que puede causar cáncer, pero en la actualidad no hay nada concluyente o establecido. Otros agentes posiblemente cancerígenos dentro del grupo 2B son el café, el combustible diésel, la gasolina, las emisiones del motor a gasolina, las verduras encurtidas, los gases de soldadura, los polvos de talco y actividades laborales como ser bombero, trabajos de fabricación textil, entre otros. ¿Y esto qué significa? Que la electricidad puede causar cáncer si nos exponemos a ella de manera desmedida o descontrolada, al igual que si tomáramos café en exceso o nos alimentáramos de encurtidos. ¿Y cómo saber cuál es el límite recomendado de radiación que se puede recibir para no desarrollar alguna enfermedad conocida? ¿Cuál es la forma de medir esos niveles? ¿Quién los mide? De este tema, de la forma o protocolo de medición de las radiaciones no ionizantes y de las normas nacionales establecidas para limitar las emisiones electromagnéticas generadas por las líneas eléctricas, hablaremos en el siguiente video.